Entonces, habíamos dicho que la fuerza de Ampère es una fuerza, ¿sale?, que se manifiesta a través de mezclar o fusionar lo que es la intensidad del campo eléctrico con lo que es la densidad del campo magnético. Y esa dirección de la fuerza, pues nosotros la vamos a encontrar con la regla de la mano derecha. Aquí habíamos visto o platicado características que nos decía que siempre la densidad del flujo y la intensidad de la corriente siempre van a ser perpendiculares a la fuerza de Ampère. Nada más que la densidad y la intensidad de la corriente no necesariamente tiene que ser perpendicular, ¿vale? Habíamos platicado que la fuerza, o se va a aplicar una fuerza máxima, o su máxima de fuerza va a ser cuando la intensidad de la corriente y la densidad del flujo magnético pues sean perpendiculares, pero si esas dos no son perpendiculares, quiere decir que la fuerza pues que se va a ejercer no va a ser en su máxima esplendor. También me dice que utilizamos la regla de la mano derecha para identificar el sentido que va a tener dicha fuerza. También vamos a ver algunas magnitudes proporcionales, como si yo aumento la intensidad de la corriente, se va a aumentar la fuerza de Ampère. Que si la longitud de la sección está sumergida con mayor densidad, con el mayor densidad de lo que es el flujo magnético, también aumentamos lo que es esa fuerza de Ampère. Y como digo, dependiendo del ángulo, es lo que le estaba comentando, de la densidad y de la intensidad de la corriente, pues va a ser también la fuerza que vamos a estar ejerciendo. Pero aquí, en la fórmula de la fuerza de Ampère, pues nosotros debemos de conocer lo que es esa densidad que va a tener ese cuerpo que va a estar manifestando esa densidad del campo magnético, que puede ser un imán permanente, ¿vale? O uno que no sea permanente, que son los electromagnéticos. Entonces, hay formas de poder calcular lo que es esa densidad, donde aquí nos mencionan dos formas. Una de ellas es que si la sección lineal con la que vamos a estar trabajando, ¿sale?, voy a utilizar toda esta constante donde se va a multiplicar a lo que es la intensidad de la corriente sobre la distancia con la que va a estar sumergida esa parte del circuito eléctrico, sumergida por la densidad del campo magnético. O también cuando yo esté manejando una espira o un solenoide. ¿Por qué una espira? ¿Por qué un solenoide? Porque si yo voy a manejar esos valores, por ejemplo, ahora voy a manejar esta constante para el solenoide y aquí voy a manejar el número de espiras. Esto significa que si yo voy a manejar una espira, pues aquí voy a manejar un 1. Aquí voy a manejar n número de espiras que va a tener el solenoide. Se va a multiplicar por la intensidad de la corriente y se va a dividir entre lo que es la longitud que va a tener ya sea el solenoide o la única espira. Entonces son las formas para poder encontrar esa densidad. Aquí en su libro hay algunos ejemplos, vean dónde se está obteniendo la densidad del flujo magnético que está generando una sección de un circuito eléctrico al pasarle corriente eléctrica. Vean que está manejando la constante, está manejando el amperaje y está manejando lo que es esa longitud. ¿No? Está utilizando esta ecuación. Pero si en el problema nos dice que es un solenoide, pues quiere decir que vamos a utilizar esta otra ecuación. Y ya sabiendo lo que es la densidad, acá quiero que esté trabajando con un solenoide. Entonces, obteniendo, pues aquí ya tenemos la ecuación de lo que es la fuerza de Ampère con el seno del ángulo. Recordemos que el seno del ángulo es el ángulo que va a tener la densidad y la intensidad de la corriente. O sea, estos son los que van a poder estar variando, pero la fuerza siempre va a ser perpendicular a la densidad y siempre va a ser perpendicular a la intensidad de la corriente. Y con la regla de la mano derecha vamos a saber hacia dónde va a apuntar dicha fuerza. Luego
habíamos platicado sobre la fuerza de Lorentz, donde aquí la fuerza de Lorentz, pues ya no vamos a estar hablando sobre la intensidad de la corriente, sino que ya vamos a estar hablando sobre una carga, ¿vale? Y decíamos que al ser sometidos a un campo magnético, esa carga pues se va a desviar o va a tener una desviación, ya sea una atracción o una repulsión, dependiendo el polo o el campo magnético del polo al que se está siendo inducido. Aquí nosotros podemos ver que ahora las características, que ahora nos vamos a enfocar a lo que es la carga y su velocidad, la velocidad que podría llevar. Me dice que la carga, al ser inducida a lo que es el campo magnético, no genera trabajo, lo único que va a generar es una desviación en su trayectoria. Para determinar el sentido de la fuerza de Lorentz se utiliza la regla de la mano derecha. ¿Sale? También acá nos dice que esta es la ecuación donde de igual manera la velocidad y lo que es la densidad del campo magnético puede variar su ángulo entre los 90 grados, pero siempre la fuerza va a ser perpendicular a la velocidad y a lo que es la densidad del campo magnético. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale? Que es lo que yo quiero revisar el día de ahora con ustedes. Aquí vamos a ver unos problemitas de fuerza de Lorentz, fuerza de Ampère, donde aquí tenemos, como yo estoy trabajando con velocidad y con carga, esta va a ser una fuerza de Lorentz. Y como aquí yo estoy trabajando con la intensidad de la corriente y la longitud de parte del circuito que está sumergido por la densidad del campo magnético, pues esta va a ser la fuerza de Ampère. Aquí hay algunos ejemplos ya resueltos. Estos creo que los resolví en otra clase cuando estaba en la facultad, porque ya también doy la clase de electromagnetismo. Ya me quedaron estos problemitas resueltos, pero podemos seguir resolviendo unos cuantos. Donde veamos, dice que un protón que tiene una determinada carga penetra perpendicularmente a un campo magnético cuya inducción es de 0.3 teslas. Recordemos que los teslas es la unidad que le pertenece a lo que es la densidad del campo magnético, que es a la B que tenemos aquí. Dice, con una velocidad cuya magnitud es de 5 por 10 a la 5 metros sobre segundos. ¿Qué magnitud de fuerza recibe el protón? Entonces, eso significa que yo voy a utilizar la ecuación que yo tengo aquí arriba. ¿Cómo penetra de manera perpendicular? Eso quiere decir que el seno del ángulo es de 90. Entonces, mientras sea de 90 grados, nosotros sabemos que el seno de 90, ¿a cuánto va a ser igual? Chicos, ¿a cuánto es igual el seno de 90? 1. A 1. ¿Sale? Entonces, quiere decir que cuando la velocidad, en este caso, que es lo que yo le estaba comentando acá en el material, cuando la velocidad y la densidad del campo magnético tienen un ángulo de 90 grados, quiere decir que es donde se va a estar ejerciendo su máxima fuerza de Lorentz, en este caso. Pero siempre la fuerza de Lorentz va a estar perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Entonces, si disminuye el ángulo, quiere decir que la fuerza va a disminuir también. No. Entonces, eso quiere decir que mientras sean perpendiculares, tanto la velocidad como la densidad, pues se va a estar ejerciendo una fuerza máxima de todos estos valores, que es la densidad, la velocidad que va a llevar la carga y lo que es, lo que es, en este caso, la carga, que aquí lo que quería ver, que es el Coulomb. A ver. Coulomb, ahí está, es lo que le hacía falta a esta. Entonces, y ya nos da como resultado que se va a estar ejerciendo una fuerza de 2.4 por 10 a la menos 14 newton. Después, fíjense muy bien, una diferencia o algo que yo me puedo dar cuenta para poder saber qué tipo de fuerza es la que estoy utilizando es esta. Cuando esté manejando cargas y cuando esté manejando velocidades, quiere decir que yo voy a estar trabajando con la fuerza de Lorentz, y cuando esté trabajando con la fuerza de Ampère,
Como en este ejercicio, pues yo voy a estar manejando intensidad de la corriente, que es el amperaje, ¿sale? Y una sección lineal, ¿sale? Donde me dice que aquí queda sumergido 5 centímetros. Entonces, este problema está relacionado con la fuerza de Ampere. Y vamos a ver qué me dice. Me dice, por un alambre recto circula una corriente eléctrica de 6 miliamperios, ¿sale? Si dicho alambre se introduce entre los dos polos de un imán de herradura y queda sumergido 5 centímetros de lo que es el circuito en forma perpendicular al campo 0.15 teslas de inducción magnética, calcule la magnitud de la fuerza que recibe. Entonces aquí ya tengo en la ecuación donde ahora yo voy a utilizar la fuerza de Ampere, donde voy a colocar la densidad del campo magnético, lo que es el amperaje y lo que es la longitud que está sumergida a esta densidad del campo magnético. También como me dice que penetra de una manera perpendicular, quiere decir que el ángulo va a ser de 90 y esto me va a dar como resultado que va a ser a 4.5 por 10 a la menos 5 newton. Entonces, estos son algunos ejemplos. Vamos a seguir trabajando. Fíjense muy bien, dice, calcula la corriente que circula por un alambre recto que recibe una fuerza cuya magnitud es de 2 por 10 a la menos 4 newton, al ser introducido perpendicularmente a un campo magnético de 0.5 teslas. Entonces, ¿qué tipo de fuerza estoy trabajando aquí? ¿Alguien me puede decir? La fuerza de Ampere. ¿Por qué sería la fuerza de Ampere? Yo también. Pues igual como dijo la compañera, se está manejando las longitudes del alambre en este caso. Y en la fuerza de Ampere, de Lorentz, perdón, manejamos más que nada los ángulos. ¿Los qué? Disculpa, no escuché bien. En la fuerza de Lorentz se utiliza los qué. Ahorita como los ángulos del seno de 90, como preguntó hace ratito, pues. Ah, ok. No, de hecho se me hace que en los dos también trabajamos con ángulos. Nada más que coincide que los ejercicios que hemos estado leyendo, pues todos han sido que han sido perpendicularmente. Ah, es que así lo identifiqué. Ok. No, no te preocupes. Entonces, ¿por qué me habían dicho entonces que confirman que va a ser una fuerza de Ampere? Pues nos estamos basando en que pues, manejamos la longitud del alambre en este caso. Ok. ¿Y cuáles son los factores que yo voy a considerar entonces en la otra fuerza que es la de Lorentz? Pues en la de Lorentz pues, también, pues no es, como dijo ahorita, pues no es regla, ¿verdad? Que se maneje el ángulo nomás en la fórmula de Lorentz, pero también maneja velocidad. Ahí va de nuevo, fíjense muy bien. En la fuerza de Lorentz, ahí estamos trabajando una carga en Coulomb, ¿sale? Y esa carga va a llevar una velocidad en metros sobre segundos. Esa es para la fuerza de Lorentz. Para la fuerza de Ampere se maneja lo que es la intensidad de la corriente, ¿sale? La intensidad de la corriente en amperaje, ¿sale? Y lo que es la longitud de la sección del circuito eléctrico que va a estar sumergido en la densidad del flujo magnético. Entonces yo voy a manejar una sección lineal del circuito con lo que es la intensidad de la corriente. Entonces aquí, ¿qué es lo que me está pidiendo calcular el problema? La corriente. La corriente. Entonces me está pidiendo calcular la intensidad de la corriente, que yo ya sé que la unidad que le pertenece es el amperímetro, el amperio, perdón. Entonces eso significa, o por ende, pues que voy a trabajar con la fuerza de Ampere, ¿verdad? Entonces, si yo me voy para acá, entonces yo voy a utilizar esta fórmula de aquí, ¿sale? Pero ahora lo que yo voy a tener que hacer es despejar este valor de aquí. Entonces yo voy a poder decir aquí entonces, ¿dónde está aquí? Por lo tanto, la intensidad de la corriente, ¿a qué va a ser igual?
¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Multiplicar. Multiplicar. Convertir a metros primero, ¿no? Ujú. Creo que hace falta aquí otro. Ujú. Así, con 1, 2. Ok, muy bien. Y aquí sería el seno de cuánto. ¿Cuánto da, chicos? No sé si esté correcto, pero me dio 4.44 por 10 a la menos 3. 4.44. Pues sí, muchos cuatros, pues, pero para no... Ok. 4.44. Sin un exponente. No, por 10 a la menos 3. Mm, Por 10 a la menos 3. Ahora sí ya coincide. Ahora a ver, ayúdenme si es que nos queda tiempo suficiente para hacerlo. Consideren en una región que está sumergida de la Tierra en el campo magnético que es de tantos teslas. Si su conductor de 10 metros de longitud, por lo que pasa una corriente eléctrica de 15 amperes, se coloca perpendicularmente a las líneas del campo. ¿Cuál será la fuerza de Ampere? ¿Qué tipo de fuerza estamos trabajando ahí? Amper. La fuerza de Ampere. Entonces vamos a agarrar esta. Okay. Díganme ustedes, ¿cuánto es la densidad? A ver. 4.2, ¿verdad? Por 10 a la menos 5 teslas. Sí. 4.2 por 10 a la menos 5 teslas. Lo vamos a multiplicar por la intensidad de la corriente, que son 15 amperios. Uy. Y se va a multiplicar por 10. Bien, 10 metros. Y también a su vez sería el... Seno. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Pues dice que considerando una región de la superficie de la Tierra, en campos magnéticos, un conductor 10 metros de longitud que pasa por una corriente se coloca perpendicularmente a la línea del campo. Pues sí, no, pues 90, pues es perpendicular, ¿no? Es Así es. De 90 grados. ¿Y eso a cuánto va a ser igual? a 1. Ok, el seno de 90. Sí, el seno 90.
Ok, pero ya toda la multiplicación. 6.3 por 10 a la menos 3. 6.3 por 10 a la ¿cuánto? Acá está, ¿verdad? Yo creo que ni la operación están haciendo. ¿Sí A la la están menos haciendo? 3. Mm, Sí. sí. Ok. Vamos a pensar que sí.